Hola, hoy vamos a hablar del que probablemente es el teorema más conocido de todos, el teorema de Pitágoras, y veremos qué es y cuándo y cómo debemos usarlo. Bien, cuando tenemos un triángulo rectángulo, tenemos dos lados de ese triángulo que forman un ángulo recto. A esos dos lados les vamos a llamar catetos, y al lado más grande que une esos lados para cerrar el triángulo le llamamos hipotenusa. Lo que nos dice el teorema de Pitágoras, que podéis encontrar en cualquier libro o página de internet que consultéis, es que en todo triángulo rectángulo la medida de la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de las medidas de los catetos elevadas al cuadrado, también cada una de ellas. Si lo traducimos a matemáticas, por así decirlo, vendría a ser esta expresión que yo escribí aquí: hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Probablemente en vuestros libros también lo veáis con letras: a al cuadrado igual a b al cuadrado más c al cuadrado, siendo cada una de esas letras, pues a en este caso sería la hipotenusa y b y c los dos catetos. Lo importante es que independientemente de las letras que se utilicen, tengáis claro que lo que aparece aquí en el lado izquierdo de la igualdad y que está solo, aislado, siempre es la hipotenusa. Bueno, pues en esa definición tenemos las cosas más importantes de las que nos tenemos que acordar cuando utilicemos el teorema de Pitágoras. En primer lugar, que lo vamos a utilizar cuando tengamos triángulos rectángulos. En segundo lugar, que nos relaciona lo que miden sus lados. Y en tercer lugar, que tenemos que tener cuidado porque ya que en la definición esas medidas están elevadas al cuadrado, a la hora de hacer nuestros cálculos vamos a trabajar con raíces cuadradas. Veamos un par de ejemplos para entender mejor esto que acabo de contaros. El primero de ellos, ejemplo 1. Tenemos un cable que va desde la fachada de un edificio hasta el suelo. Conociendo la altura del enganche y la distancia hasta el edificio, ¿cuánto mide el cable? El cable lo dibujé en azul, así que vamos a ir señalando los datos. Conocemos la medida de los dos catetos. Si simplificamos el dibujo para ver más claros los datos, tenemos aquí nuestros dos catetos con sus medidas y el cable del cual queremos conocer la longitud sería nuestra hipotenusa. Si planteamos el teorema de Pitágoras, recordad que tenemos que la hipotenusa al cuadrado son los catetos al cuadrado y sumados. En este caso, L al cuadrado será 10 al cuadrado más 15 al cuadrado. Si despejamos la L, tenemos que será la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 15 al cuadrado. Y ya tenemos ahí la longitud que buscábamos. Supongamos ahora este otro ejemplo. Un gato ha quedado atrapado en el tercer piso de un edificio y han llamado a los bomberos para rescatarlo. La ventana por la que deberán acceder está a 9 metros de altura y la escalera de los bomberos mide 12 metros. ¿A qué distancia del edificio deberán colocarla? Ahora tenemos también un triángulo rectángulo, pero en este caso los datos que conocemos son distintos. Conocemos por una parte la hipotenusa, uno de los catetos y en esta ocasión queremos calcular el otro cateto. Volvemos a plantear el teorema de Pitágoras y en esta ocasión tenemos que tener cuidado porque lo que conocemos es la hipotenusa y uno de los catetos. Despejamos nuestra D, que la tenemos aquí. Pasamos el 9 al cuadrado restando, así que D será la raíz cuadrada de 12 al cuadrado menos 9 al cuadrado. Y nuevamente tenemos aquí el resultado buscado. Recapitulando, en el caso de que tengamos como incógnita la hipotenusa, como era aquí,
Digamos que es un cálculo mucho más directo porque simplemente, ya que tenemos aquí la hipotenusa, simplemente tendremos que calcular la raíz cuadrada de la suma de los catetos elevados al cuadrado. Sin embargo, cuando nuestra incógnita es uno de los catetos, como era este caso, hay que tener un poco más de cuidado a la hora de despejar y el cateto será la raíz cuadrada de la resta de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Gracias por estar ahí y recordad que no es difícil, la clave es practicar.